Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, es una alegría, como siempre decimos, volvernos a conectar como cada reunión, a seguir estando compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, aprovecho para saludarlos y esperando algunos minutos que se terminen, que se vayan conectando todos los amigos, la familia de la iglesia, para poder compartir una reunión más. Hoy quería poder eh, profundizar o continuar un poquito lo que veníamos hablando en el último video, lo que hablamos el sábado, acerca de lo que es el temor de Dios o el temor a Dios. Y bueno, parece que quedó un poquito ahí para seguir profundizando en lo que veníamos compartiendo y transmitiendo. Y, y bueno, también quería aprovechar, como siempre los miércoles hacemos, poder responder alguna pregunta. Y nos ha llegado una pregunta y bueno, quería poder responderla y después sí introducirnos en el tema. Y siempre le decimos, si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieran que compartamos, que hablemos, eh, nos escriben, nos avisan y podemos estar ¿no? hablando de esas cosas, de lo que ustedes consideren importante, de lo que necesitan que hablemos. Eh, Siéntanse en libertad de preguntar, pero bueno, sí a veces nos llevan algunas preguntas y a veces dejamos pasar un tiempito, pero siempre nos gusta poder responderla, poder traer claridad, no acerca de opiniones como decimos siempre, sino de lo que dice la palabra de Dios, de lo que Dios espera de nosotros acerca de ciertos temas, ¿no? Pero siempre está bueno poder, como decía recién, traer claridad a la palabra, buscar en lo que Dios dice, de lo que Él habla, de lo que Él habló, ¿sí? Y que esa palabra sabemos eh, que, que sigue permaneciendo y que va a seguir permaneciendo, ¿no? Que todo va a pasar, pero que la palabra va a permanecer y seguirá permaneciendo. Aprovecho a saludar a Silvia, a Cristina, a Gisela, a Julieta, que está ahí también. Así que bueno, vamos a empezar orando para luego sí compartir la reunión. ¿Les parece? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo precioso. Señor, donde podemos ser edificados en ti por la vida de tu Hijo en nosotros. Señor, yo te pido que traigas claridad en esta noche, que podamos ver, que podamos entender, Padre, que se revele el altísimo precio del tesoro que es la vida de tu Hijo en nosotros. Señor, que eso nos conduzca cada día más a menguar para que tú crezcas, que eso nos conduzca cada día más, Señor, al pleno conocimiento, a la unidad de la fe, Señor, a llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesús en nosotros, Señor. Sabemos que tú ya no estás con nosotros, sino que estás en nosotros y que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos opera en nuestras vidas hoy para redención, para perdón de los pecados, para justificación, para estar en paz contigo, Señor. Te damos gracias, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, te pido que tú estés proveyendo, supliendo todo lo que necesitamos, Señor, que tu mano siga operando en nosotros, Señor, que tu poder siga obrando en cada uno de nosotros, hasta que todos lleguemos. Padre, proporciona un crecimiento de Cristo en nosotros, hasta que la veamos con los ojos de Cristo, pensemos con la mente de Cristo, y que pueda sacar de nosotros ese corazón de piedra para poner un corazón que es el mismo corazón de Jesús, que ama obedecerte, que ama, Señor, tus mandatos, que ama tus mandamientos, Señor, y para cual amar no es un problema, que no es un amor egoísta, es un amor profundo, y que podamos reflejar tu luz, Señor,
que seamos coherederos, Padre, y que andemos dignamente de acuerdo al llamado que hemos tenido en Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias por cada familia, por cada hermano, por cada, Señor, cada obra que tú estás haciendo en nosotros. Seguí edificando, porque si tú no edificas, Señor, en vano trabajamos todos, en vano hacemos todo lo que hacemos. Señor, te damos gracias y te pido que te lleves toda carga, toda preocupación, todo afán, toda angustia, todo lo que se levanta en contra del conocimiento, todo lo que se levanta en contra de la manifestación de la vida, que todo lo que se levanta en esta noche para hacer de tropiezo, Señor, se caiga en el nombre de Jesús. Que todo lo que quiera venir a hacer peso en nosotros, Señor, podamos entregarlo en esta noche a tus pies. Que ocupemos el mejor lugar, Señor, como lo hizo María, que estuvo a tus pies y que dejó todo afán, toda preocupación por lo que era verdaderamente importante. Que en esta noche, Señor, cada uno de nosotros podamos enfocarnos en lo verdaderamente importante, sabiendo que todo va a pasar, pero que tu palabra permanece para siempre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, quería primero poder, como decía, responder una pregunta que nos llegó hace un tiempo, que decía, ¿cómo puedo saber cuál es el llamado de Dios para mi vida, ¿no? Y es una pregunta por ahí un poquito profunda, un poquito compleja, pero sí viene alineada a todo lo que venimos hablando y por eso me parece el momento justo y propicio para poder responder. No, porque está bueno y se ha por ahí transgiversado tanto el tema de cuál es nuestro llamado, ¿no? Si bien lo hemos hablado en alguna reunión, me parece, como decía recién, apropiado volver a tocarlo y poder profundizar un poquito, ¿no? Entendiendo cuál es el llamado para cada uno de nosotros. Primero entender que como hay un propósito, y es el propósito de Dios, Dios no tiene un propósito específico o especial con cada uno de nosotros, porque entendemos y cuántos problemas se solucionarían si cada uno de nosotros pudiéramos entender como parte de la iglesia que cuando nosotros estamos formando parte de la iglesia, cuando nosotros respondemos a ese llamado y aceptamos a Cristo, lo que estamos haciendo es justamente renunciar. Lo que se produce es una negación a mis propios derechos, a mi propia voluntad individualista, para empezar a pensar, a actuar, a obrar, a sentir corporalmente, ¿no? Uno pasa de ser un ser individual a formar parte de un cuerpo, y como parte de ese cuerpo, el cuerpo tiene un solo propósito y el propósito es de Dios, ¿no? Entonces y ese cuerpo tiene una sola voluntad, ¿no? Y esa voluntad es la voluntad de Dios, y ese cuerpo tiene un solo llamado, ¿no? Ese llamado es cumplir, obedecer, es un llamado de santidad, de obediencia, ¿no? De manifestar una vida que es proporcionada por la cabeza, que es Cristo Jesús. Entonces, lo primero que necesitamos para formar parte del cuerpo es borrar de nosotros un pensamiento individualista, ¿no? Como si Dios no trata puntualmente con cada uno de nosotros, sino que todo lo que proporciona, lo proporciona dentro de su Hijo, y ese Hijo tiene un cuerpo de la cual formamos parte cada uno de nosotros. Por eso cuando hablamos de propósito, hablamos de un propósito corporal. Cuando hablamos de la voluntad, hablamos de una voluntad corporal, ¿no? Cuando hablamos de un sentir, hablamos de un sentir unificado y corporal. Cuando hablamos de un conocimiento, hablamos de una unidad del conocimiento. Siempre todo lo que Dios trata, lo trata en su Hijo,
y nos incluye en el Hijo, y cuando nos incluye en Cristo Jesús, que ese fue el gran misterio, ¿no?, que se dispuso al retornarnos a Cristo, a retornarnos a la gloria, eh, lo que Dios se dispuso es corporalmente trabajar en nosotros. Él quiere un pueblo, ¿no? Y me impactaba el otro día cuando veía en las Escrituras que cuando estaban tratando acerca de las divisiones que había entre los judíos y los gentiles, ¿no? Y la palabra, y Pablo explica y dice, bueno, en Cristo Jesús ya no hay judío, hebreo, gentil, hombre y mujer, todos somos uno en Cristo, ¿no? Y lo que está hablando y diciendo es justamente que cuando nosotros vamos a Cristo, lo que resucita, lo que se regenera a nosotros, no somos un montón de personas regeneradas o resucitadas, todos somos resucitados a un nuevo hombre, ¿no? Y esto es magnífico, a un solo cuerpo, ¿no? Pero ese cuerpo no tiene vida propia, cada miembro no hace lo que le parece, no opina de acuerdo a lo que cree, sino que actúa de acuerdo a lo que la cabeza manda. Y Cristo es la voluntad del Padre encarnada, por lo cual es uno con el Padre. Y si estamos en el Hijo, somos uno con el Hijo, y por lo tanto somos uno con el Padre, ¿no? Y en esa unidad de la cual formamos parte, entonces el mundo nos reconoce como discípulos, ¿no? Como discípulos de Dios, como discípulos de Cristo. Entonces, para ir a la pregunta específicamente, nadie tiene un llamado fuera del cuerpo, todos tenemos el mismo llamado, y es el llamado a pertenecer, es el llamado a formar parte, es el llamado a una renuncia, ¿no?, a nuestros derechos, a nuestra voluntad, para que la vida de Cristo sea moldeada en nosotros, para que la vida de Cristo sea lo que prolifere en nosotros hasta que de nosotros no se vea absolutamente nada, ¿no? Y que cada uno de nosotros formemos parte de un cuerpo en la cual la gloria del Padre pueda reflejarse, ¿no? Por eso el llamado, y esto está bueno poder diferenciarlo, el llamado no tiene nada que ver con la asignación. El llamado es a una negación, es un llamado de santificación, es un llamado de redención a Dios, ¿no? Para que la vida del Hijo esté en nosotros. Cuando nosotros hablamos de asignaciones, obviamente que cada uno de nosotros tiene una asignación dentro del cuerpo, una tarea específica en la cual tenemos que ir desarrollando a medida que la vida del Hijo se va formando. ¿Por qué? Y esto es tan importante entenderlo. Porque, la asignación o ¿cómo poder decirlo? La trascendencia de esa asignación no tiene que ver con la cantidad de actividad que yo hago. O sea, ¿qué quiere decir? Que mi asignación de pastor no se está desarrollando porque mientras yo más predique, o mientras más viajes haga, mientras a más personas le predique, ¿no? Sino que mi asignación se desarrolla a medida que puedo expresar más claramente el proceso que se está formando en mí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Espero que sí, si no ponen algo ahí. O sea, que para que la asignación sirva dentro del cuerpo, sí o sí tiene que ser expresada por una naturaleza, ¿sí?, que viene de una negación, de un nuevo nacimiento, de un proceso de Cristo en mi vida, ¿no? O sea, mi asignación sin la naturaleza correcta lo que hace es lastimar, destruir, corromper el cuerpo de Cristo, porque todo lo que yo haga, aunque sea aparentemente bueno, ¿no?, aunque yo profetice, predique, le dé de comer a los pobres,
sane a la gente con el poder de Dios, si todo eso está cimentado en una naturaleza, una vieja naturaleza, entonces no va a buscar la gloria de Dios, sino que va a buscar su propia gloria. Va a ser individualista, va a ser totalmente corrompido, ¿no? Por eso es importante cuando muchas veces escuchamos, o nosotros mismos también hemos pensado, que cumplir con el llamado de Dios significaba realizar una tarea. Cumplir con el llamado de Dios es tal vez estar evangelizando, predicando en un púlpito, estando en la alabanza, ¿no? O en un lugar visible o en algo, y no tiene nada que ver con eso. El primer llamado que nosotros respondemos es un llamado de negación a mi propia voluntad para que la vida del Hijo se forme en mí, ¿no? Y para que yo forme parte de un cuerpo que piensa, actúa de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y una vez que ese proceso se está formando en mí, entonces yo puedo desarrollar mi asignación dentro del cuerpo, pero entendiendo que esa asignación o esa tarea que yo desarrollo tiene como función y finalidad que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, empieza corporalmente, porque yo la tarea que desarrollo la desarrollo dentro de un cuerpo, y edifica corporalmente al cuerpo de Cristo. O sea, nunca es individualista, ¿no? O sea, el éxito de, por decirlo de alguna manera, de mi asignación no es mi desarrollo personal, no es que yo pueda, no sé, como decía recién, viajar, tener muchas invitaciones o ir a las naciones, sino que el éxito de mi asignación es que pueda edificar al cuerpo. Si después surgen todas esas cosas, están buenísimas, pero nunca podemos perder el centro, nunca podemos perder el equilibrio en saber que lo que yo desarrollo y lo que hago es para una edificación corporal del cuerpo que me absorben mis deseos individuales para volverlo en un deseo corporal que es agradar al Padre, ¿no? Ahora, todos tenemos una asignación dentro del cuerpo y eso nos responsabiliza con el cuerpo, ¿no? Porque también muchas veces pasa que dice, bueno, una persona que está desarrollando una asignación dentro del cuerpo, por ahí otra persona viene y dice, bueno, vos tenés más responsabilidad porque estás desarrollando una asignación dentro del cuerpo. Obviamente que sí, es así, pero esa misma responsabilidad funcionaría en todas las personas si todas las personas estarían cumpliendo la asignación que tienen que cumplir dentro del cuerpo. Porque todos tenemos una asignación que cumplir para que ese cuerpo funcione, ¿no? Cada célula de ese cuerpo es importante de igual manera para manifestar la voluntad, para que todo el cuerpo vaya funcionando en amor, sea edificado, siga creciendo, ¿no? Por eso muchas veces el no cumplir la asignación puede llegar a ser un desligarse de esa responsabilidad, ¿no? Pero es el llamado, como decía, no es a la asignación, el llamado es a formar parte de un cuerpo, a formar parte de una voluntad, y cuando vos cumplís ese llamado, se extiende a tu asignación dentro del cuerpo, y eso es para todos. Todos tenemos una asignación, todos tenemos una tarea, y todos tenemos el mismo llamado de responsabilidad a cumplirla, ¿no? A veces pasa que dice, bueno, usted, o porque sos pastor, esto, lo otro, y yo entiendo que mucho tiempo se ha demostrado o se ha mostrado una visión pastoral de superhéroe, de que no tenemos momentos de debilidad, de que no tenemos dificultades, que no tenemos problemas, que no tenemos que esforzarnos para conseguir el sustento, y todo eso lo vivimos de igual manera todos por la misma parte. Entonces, cuando a veces pasa que decimos, bueno, entonces esto es responsabilidad del pastor, o esto es responsabilidad del líder, o esto es responsabilidad de esto, o mismo
que no sé, que haya una manifestación del Espíritu Santo es responsabilidad de la alabanza, y que mi hijo, no sé, no sea cimentado en la palabra es responsabilidad de la escuelita, y y que pase esto es responsabilidad de este y del otro. Entonces nos lleva continuamente a desligarnos de responsabilidades en aquellos que han tomado su cruz y han decidido entregarle su vida a Dios para cumplir la asignación que tenían dentro del cuerpo, ¿no? O sea, para responder el llamado y, y como consecuencia cumplir la asignación que tenían dentro del cuerpo, ¿no? Ahora, obviamente que ese llamado, perdón, esa asignación va a traer más responsabilidad a tu vida, pero es importante que lo hagas, porque si no, es una célula del cuerpo que no está funcionando, y necesitamos que todos sean. Por eso entendemos, y eso es lo que quería tocar en esta noche, que el llamado es un llamado de compromiso, de responsabilidad, ¿sí? Para formar parte de un cuerpo, y eso me lleva a funcionar como cuerpo y cumplir mi asignación. Pero no puedo desligarme de eso, ¿no? No puedo desligarme de la asignación y la tarea que tengo dentro del cuerpo, ni tampoco desligar mi responsabilidad en aquellos que lo están haciendo, ¿no? Y eso es importante, porque eso nos va a servir y nos va a enseñar a funcionar realmente como cuerpo, para que el cuerpo de Cristo sea edificado y esté a la altura de las circunstancias y de todo lo que Dios espera de nosotros. Amén. Bueno, espero que haya quedado, que haya podido responder esa pregunta. Aprovecho a saludar ahí a Caro, a Martín, a Ariel, a Silvia, creo que ya saludé. Bueno, ahí a Yani, a Lucas, bueno, a todos los que se están conectando. Y sí quería poder, por unos minutos más, continuar acerca de lo que veníamos hablando, que era acerca del temor a Dios. Perdón. Y habíamos dicho que el temor a Dios era aborrecer lo malo, ¿no? Que justamente, como decíamos recién, Dios nos llamó a un llamado de santidad, un llamado, ¿sí?, de negación a mi propia voluntad, para que la voluntad de Dios se forme en mí, para que la vida del Hijo sea la que se manifieste. Entonces ya no pienso yo, ya no deseo yo, ¿no? Y el temor que tengo no es el temor a Dios, sino que justamente que lo que hablamos de temor a Dios es un temor reverente, y el verdadero temor es estar afuera de la voluntad de Dios, porque sé que la voluntad de Dios para mi vida, la voluntad de Dios, estar en el Hijo, todo lo que venimos hablando, es lo mejor. No hay otra cosa mejor, no hay otro lugar donde haya vida, no hay otro lugar donde yo pueda dar fruto, no hay otro lugar donde yo pueda ser. Y hemos entendido, creo, pueden levantar la mano ahí en casa, que cada uno de nosotros hemos entendido y nos hemos cansado de querer hacer y todas las cosas por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios deseos, por nuestras propias capacidades, y hemos continuamente fallado y nos hemos dado cuenta, y por eso estamos no totalmente comprometidos con la causa, porque nos hemos dado cuenta que nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, que todo lo que hacemos no termina pereciendo, porque fuera de Cristo nada podemos hacer, como dice la palabra. Todo está en Él, y si estamos en Él, todo lo que hacemos entonces prospera. Pero creo que ha llegado el tiempo de entender también que no podemos transitar este mundo, o no podemos transitar este tiempo intentando siempre hacer lo que a nosotros nos parece, intentando siempre no acomodar las cosas para adquirir un bienestar o una paz que en realidad es totalmente frágil y pasajera, porque ninguno de nosotros puede sostener nada por su propia capacidad, por sus propias fuerzas, sino que hemos entendido que somos débiles, que fallamos y que nuestra dependencia está en Dios. Y yo el otro día lo hablaba con algunos de los chicos y decía, ¿por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué estamos tan comprometidos? Yo lo que decía es, yo me conozco
sin Dios. O sea, yo sé quién soy sin Dios y yo sé lo destructivo que puedo ser sin Dios y mi dependencia es y mi temor es justamente, no es mi temor estar con Dios, sino que justamente mi temor es estar lejos de Dios, porque sé que aún estando en Cristo hay un proceso que se está llevando en mi vida, puliendo todas las cosas, ¿no? Para que yo pueda negarme a mí mismo y menguar para que Cristo crezca, pero yo sé que fuera de Dios mi matrimonio estaría destruido, sería un pésimo padre, y no podría hacer nada, no estaría con un montón de cosas y no podría sostener mi casa, no podría sostener mi economía, no podría hacer absolutamente nada. Cuando uno realmente lo ha intentado tantas veces y se da cuenta que fuera de Dios no puede hacer nada y que aún estando con Dios nos equivocamos y estamos en este proceso siendo edificados, uno realmente puede entender qué es el temor a Dios. Justamente el temor a Dios es estar fuera de Él y que nuestra naturaleza sea la que gobierne. Mi mayor anhelo es que nunca mi naturaleza gobierne mi vida, sino que sea la mente de Cristo la que gobierne y que el gobierno de Cristo esté todos los días, porque si mi propia naturaleza, si mi vieja humanidad gobierna, esa es un gobierno destructivo, tóxico, que lo único que produce es fruto de ira, fruto de contienda, y me vuelve totalmente, ¿no? Incompleto, insatisfecho y todo lo que sabemos que traemos en nuestra vieja naturaleza. Por eso el temor a Dios y la reverencia a Dios es entender que estamos en una posición que adquirimos por gracia, por un gran sacrificio de Cristo en esa cruz, y el temor es decir, yo no puedo salir de acá, yo no puedo dejar de depender de Dios, yo no puedo dejar que Dios siga, que no se siga produciendo el proceso de Dios en mi vida, porque si no sería totalmente, ¿no? Una dinamita, una bomba y afectaría a todos los que me rodean. Y, y ese es el temor realmente, a dejar de depender de Dios. Y cuando veía acerca de las escrituras y lo que Dios habla, nos habla a través de ellas, veía la vida de Jonás, ¿no? Y veía ahí como Jonás, Dios le dio una instrucción y Jonás se escapó a Nínive y me llamó mucho la atención cuando él toma un barco, hay una gran tormenta enviada por Dios que lo que hace es querer redirigir la vida de Jonás a lo que Dios le estaba pidiendo. Y, y bueno, ahí están ahí en medio de la tormenta con el barco y todos los tripulantes de ese barco empiezan a desesperarse porque el barco se hundía, sus vidas estaban a punto de perderse. Pero Jonás dice que bajó al interior del barco y se puso a dormir, ¿no? Imagínense esa situación, esa escena, en medio del barco casi hundiéndose, en medio de la tormenta, el mar embravecido, Jonás baja a la bodega y se pone a dormir. Entonces el patrón, dice, de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, vení, echamos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron la suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Segundo, pausa. Y él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado, ¿no?
Y qué impresionante, la historia después continúa, pero digo, cómo me llamó poderosamente mi atención, cómo Jonás tenía el conocimiento acerca de quién era Dios, ¿no? Él es el creador, dice, del cielo y del mar, pero también les esclareció, le dijo que él estaba huyendo. Y lo primero que dice Jonás es, temo. Acá dice, él respondió, soy hebreo y temo a Dios, creador de los cielos, Dios de los cielos y que hizo el mar y la tierra, ¿no? Y digo, ¿qué temor? Ese temor de Jonás, comprendiendo él, entendiendo quién era Dios y cuál era, ¿no?, la poderosa, el poder de Dios y quién era, que era Dios del cielo y del mar. Ahora ese temor de Jonás justamente hizo lo inverso de lo que tiene que producir el temor a Dios en nosotros, ¿no? Él temía a Dios, pero terminó haciendo lo que él consideraba, o sea, ese temor a Dios que él manifestaba con su boca, no condicionaba su accionar, sino que él hacía y decidía según su voluntad, y en realidad él estaba huyendo del mandato de Dios para, la tarea que Dios le había asignado, porque él consideraba que los de Nínive no merecían el perdón de Dios, no merecían la misericordia de Dios, no merecían, ¿no?, que el mensaje de Dios le llegue a ese pueblo. Entonces Jonás, a pesar de entender quién era Dios, de conocer en su mente quién era Dios, y saber que él no podía. Qué tremendo, ¿no? Cuando Jonás dice que estaba huyendo de la presencia de Dios. Y él dice, Dios es Dios del cielo y del mar, pero entonces él agarra y se mete en el mar sabiendo que Dios era Dios del mar, tratando de salir de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa eso, no? Sabiendo que Dios es soberano en nuestras vidas, sabiendo que Dios es Dios de todas las cosas, y como veíamos, no podemos, ¿a dónde iremos que no esté su amor? ¿A dónde iremos que no esté su presencia? Pero conociendo esto, nuestra naturaleza nos hace creer que podemos huir, ¿no?, de la soberanía de Dios, de la presencia de Dios, y no hay lugar en esta tierra, no hay lugar en el universo donde podamos escondernos de la presencia de Dios. Pero sin embargo, Jonás, como muchas veces nos pasó a nosotros o nos puede pasar, intentó huir de Dios, ¿no? A ese Dios por el cual que él consideraba Dios del mar y de la tierra y de todo lo creado, y entendía la magnificencia de Dios. De ese Dios intentó de huir para hacer lo que él consideraba correcto, ¿no? Lo que él consideraba que tenía que pasar. Ahora, claro, ¿no? Muchas veces nos pasa esto porque mientras Dios actúa, obra, alineado a lo que nosotros queremos, alineado, ¿no?, a que todo pase. ¿Y cuántas veces lo escuchamos dentro de la iglesia de Dios? ¿Cuántas veces lo escuchamos en la congregación? Que continuamente queremos que pase lo que nosotros consideramos que tiene que pasar, ¿no? Y entonces Dios se pone al servicio nuestro, y entonces si en la reunión se tiene que mover, tiene que haber manifestaciones, la palabra me tiene que gustar, el pastor me tiene que gustar, la gente me tiene que hacer sentir cómodo, no me tengo que sentir cómodo con esto, me tengo que sentir cómodo con lo otro, ¿no? Y cuántas veces es impresionante escuchar la cantidad de veces que lo escuchamos acerca de personas que dicen, Dios me trajo a este lugar, o Dios me trajo el Espíritu Santo, o Dios me dijo que tengo que estar acá. Pero muchas veces pasa que cuando las cosas no son como a uno nos gusta, entonces eso que Dios había hablado, eso que Dios había dicho, esa voz, esa guía del Espíritu Santo, la desconocemos, ¿no? La ignoramos para hacer de acuerdo a nuestra propia voluntad, a nuestro propio placer, a nuestro propio deseo, ¿no? Y algo parecido le pasó a Jonás. Él entendía quién era Dios, entendía que Dios lo había mandado a Nínive,
entendía que tenía que ir a esa ciudad para llevar el mensaje, pero como eso que tenía que hacer no era del agrado, intentó, qué locura, ¿no? Intentó huir de la presencia de Dios, intentó huir de Dios y sabiendo que era Dios del mar, se metió en el mar y obviamente no lo fue bien. Ustedes conocen la historia. Eh, lo terminaron echando al mar y el mar se calmó, lo tragó una ballena, un pez y, y que como saben ya Jonás terminó yendo a Nínive y fue impresionante, dio un sermón espectacular, predicó, predicó tan largo que dijo, Nínive, la ciudad de Nínive de acá a 40 días va a ser destruida y eso alcanzó para que toda la ciudad sea conmovida por Dios, para que haya arrepentimiento, para que haya transformación, entendiendo que el poder no estaba en el mensaje, sino, o sea, en lo que él, no estaba en el mensajero, sino en el mensaje, no entendiendo que no era la capacidad de Jonás, ni la oratoria, ni la simpatía, ni la gracia, ni la forma, ¿no? Con un mensaje corto de una oración, toda una ciudad se volvió a Dios, ¿no? Y digo, qué importante es entender y qué importante que ese temor que sentimos reverente a Dios nos hace conocerlo y no solamente conocerlo, sino entender que no podemos seguir deseando nuestro propio placer por sobre el placer del Padre, que no podemos desear nuestro propio, que seamos complacidos, nuestro propio placer, nuestros propios deseos, por sobre lo que Dios desea, por lo que Él forma, por lo que Él desea como voluntad para nosotros, y que Él nos hizo participantes, no dueños de un propósito eterno. Él no nos hizo dueños, Él nos hizo participantes, porque el único dueño de ese propósito es Él, ¿no? Y, y que vos a veces no estés en el lugar correcto para vos, o que a veces no pase lo que vos querés que pase, es parte de la formación, es parte del proceso, es parte de lo que Dios está trabajando en nosotros para que cada vez podamos ser más menguados para que la vida de Cristo crezca y entonces edificar más eficazmente el cuerpo de Cristo, no de acuerdo a nuestras capacidades, sino de acuerdo a la voluntad del Padre en nosotros, ¿no? Y para eso trabajamos. Y ese temor lo que hace es ponernos continuamente, poner continuamente la voluntad del Padre en el centro, poner a Cristo en el centro y que todo lo que pasa en nuestras vidas le dé gloria a Él, ¿no? Y que ese temor lo que hace no es solamente que podamos, no solamente que podamos conocer a Dios, sino que actuemos de acuerdo al conocimiento que tengamos de Dios, porque de nada le sirvió a Jonás conocer quién era Dios, porque no actuó de acuerdo a quien conocía como Dios, ¿no? Por eso tan importante es que ese conocimiento, que ese temor nos lleve a un actuar de acuerdo a quien conocemos o de acuerdo a quien tememos, ¿no? Entendiendo que nuestro mayor temor es manejarnos, obrar de acuerdo a nuestras capacidades, depender de nosotros mismos, porque ya lo hemos hecho y entendemos que nada de eso nos sale bien. Así que qué importante es y qué necesario es entender todo esto, ¿no? Entender que el conocimiento tiene que ir de la mano con una vida que actúa de acuerdo a ese conocimiento, que el temor tiene que actuar de acuerdo a una vida que teme a Dios y que pone a Dios en primer lugar, porque sabe que solo es totalmente nefasto, destructivo, ¿no? Y que nuestra naturaleza no produce nada bueno si no estamos en Él. Y qué importante es entender que nuestro llamado es un llamado corporal y que actuamos de acuerdo a quien
conocemos y actuamos de acuerdo a lo que Él le gusta, a lo que Él le place, ¿no? Y si estoy en un momento donde no me está gustando, si estoy en un lugar donde no me está gustando, entonces tengo que preguntarle a Dios qué estás tratando de formar en mí o qué querés que desarrolle en este lugar, ¿sí? Poniendo lo que a Él le gusta y entendiendo que lo importante es edificar el cuerpo, edificar, no de acuerdo a su voluntad y no a la mía. Así que qué bueno que esto lo podamos poner en marcha, que entendamos con madurez cómo ser parte de un propósito, cómo ser participantes de un propósito, dónde podremos huir, dónde podremos salir, por qué seguimos insistiendo continuamente en salir de Él, en huir de su presencia, en huir de lo que realmente sabemos que es bueno para nosotros, ¿no? Sabemos que fuera de Cristo no hay nada, pero muchas veces nos pegamos la cabeza contra la pared, tratando de seguir intentándolo por nuestros propios medios, ¿no? Cuando lo que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos para cumplir su voluntad, para que su voluntad se cumpla en nosotros, rendirnos completamente, porque fuera de Él nada podemos hacer. Así que esta tarea que tenemos por delante va a ayudar y a llevar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a una madurez, a un entendimiento mucho más claro, ¿no? de lo que Dios se propuso hacer con nosotros, en nosotros, a través de la vida de su Hijo. Y cada uno de nosotros es fundamental para que esta tarea se lleve a cabo. Ahora, lo fundamental no es cumplir la asignación, sino que lo primero que tiene que pasar en nosotros es rendirnos totalmente a su voluntad. Entonces la asignación será eficaz porque vendrá de la naturaleza correcta. Pero sin lo otro, sin ese primer paso, entonces pensaremos que estamos haciendo lo correcto, pensaremos que es bien intencionado, pero estaremos no retrocediendo, yendo más lento y haciendo que todo el cuerpo tenga que ir más lento. Aceleremos, realmente estamos en los últimos tiempos, pero aceleremos no en actividades como decimos nosotros siempre, sino que aceleremos en la asimilación de la rendición total de mi vida para que la vida de Cristo se manifieste y que podamos ser una iglesia sin mancha, sin arruga, ¿no? Sin pecado, una iglesia que actúa como cuerpo, que no busca lo suyo, que no se jacta, sino que ama profundamente la voluntad del Padre y vive de día y de noche para manifestarla de acuerdo a la asignación que tiene dentro del cuerpo. Esa es nuestra tarea, esa es la tarea de la iglesia y no necesitamos un edificio, no necesitamos un púlpito, no necesitamos absolutamente nada más que la vida de Cristo en nosotros, porque es la única esperanza de gloria para un mundo que necesita que los hijos de Dios se levanten y manifiesten la gloria del Padre. Así que esa es nuestra gran tarea y contamos con cada uno de nosotros que formamos parte del cuerpo para desarrollar esta tarea juntos, para hacerlo como cuerpo, como familia, ¿no? Sosteniéndonos unos a otros, porque necesitamos que todos lleguemos, que todos lo hagamos, que todos lo asimilemos rápidamente para que muchos más personas conozcan a Cristo y no se pierdan. Esa es nuestra tarea por delante. ¿Y qué les parece si terminamos orando para que esto se cumpla, pidiéndole a Dios, ¿no?, que se haga todo de Él y nada de nosotros? Señor, te damos gracias, Padre, en este tiempo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Amamos tu voluntad, amamos todo de ti, Señor, y que podamos realmente cada uno de nosotros entender que no nos podemos esconder de ti, que no hay lugar, Señor, donde podamos huir de tu presencia. Señor, que cada uno de nosotros, Padre, pueda
realmente, Señor, cumplir con lo que tú esperas, que ese proceso se lleve a cabo, Señor, en cada uno de nosotros, para que podamos ver claramente, para que podamos funcionar como cuerpo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que tú estás hablando en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Simón también dice amén, ¿sí? Así que les mandamos un gran saludo a todos, un abrazo, ¿sí? Y bueno, estamos unidos, estamos funcionando como cuerpo y que cada día sea más clara la presencia de Cristo en nosotros. Saludos a todos, los amamos, les mandamos un gran abrazo, hasta la próxima.